Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Nos corresponde estudiar hoy el capítulo 35 del libro de Jeremías. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, agradecidos estamos contigo por todas las bondades que tú nos ofreces. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por tus cuidados. Y te pedimos en este momento que al abrir tu palabra tú seas nuestro maestro y nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y responder a nuestra oración, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy, Jeremías 35, hace referencia a una de las familias fieles que en sus principios asumieron el unirse a Israel. Los ceneos, conocidos también como los recabitas, al parecer descendientes de Jetro, fueron un pueblo fiel que en la época de Elías se opusieron a la idolatría a Baal. Uno de los más destacados descendientes fue Jonadab, quien vivió en tiempo de Jehú, rey de Samaria, a quien invitó a unirse a él, y explica la razón en 2 de Reyes capítulo 10 versículos 15 y 16, donde dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. La influencia positiva de este pueblo es algo que Jeremías debía destacar cuando el pueblo de Dios estaba sumido en la idolatría e infidelidad. Vamos a estudiar entonces. La primera sección del capítulo 35 de Jeremías son los versículos 1 al 11 y describe algo que el profeta debía hacer por orden del Señor en la época en que quizá los babilonios no habían todavía invadido a Jerusalén. Leamos los versículos 1 y 2. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la familia de los recabitas, habla con ellos, tráelos a la casa del Señor, a una de las cámaras, y dales de beber vino. Este relato ocurre en el tiempo del rey Joacim, quien al parecer fue el rey entre el año 609 al 598 a.C. Todavía no había ocurrido la primera invasión de los babilonios. Sin embargo, existía el peligro de una prominente invasión babilónica, ya que los ejércitos de Nabucodonosor campeaban libremente en el territorio de Judá. Es en esta época cuando Jeremías deseaba que el pueblo de Judá rectificara su conducta, cuando Dios les da un modelo de fidelidad a través de gentes de vida sencilla que se mantuvo al margen de la contaminación moral. Sigamos con los versículos 3 al 5. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los traje a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los magistrados, que estaba encima de la cámara de Maasías, hijo de Salum, guardia de la puerta. Y puse delante de los miembros de la familia de los recabitas tazones llenos de vino y vasos, y le dije: beban vino. Lo que el profeta debía hacer era ir a la casa de los recabitas. Este era un pueblo que había decidido en parte ser un pueblo nazareo, es decir, no consumían vino, así no fuera fermentado, no compraban vivienda, no establecían viñas. Era un pueblo que vivía una vida sencilla, tal y cual como Jonadab les había enseñado a vivir. Estas enseñanzas
los había compartido con sus hijos y llevaban una vida especial, fiel al Señor. Jeremías recibió la orden de llevarlos a una de las cámaras del templo y allí, por orden del Señor, quizás para destacar su fidelidad a sus enseñanzas, Jeremías les ofreció vino. Ante el ofrecimiento que hace el profeta, veamos la respuesta de estos hombres, versículos 6 y 7. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos mandó diciendo: no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos, no edificarán casas, ni sembrarán semilla, ni plantarán villas, ni las poseerán, más bien habitarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde ustedes viven. Ellos inmediatamente le explican a Jeremías que ellos no consumen vino y le explica que el tipo de personas que son y que lamentablemente por las invasiones que venían de Babilonia a los asirios habían hecho necesario que vinieran a Jerusalén a encontrar refugio. Es interesante que este pueblo no negó su identidad. Era un pueblo particular y no tenían temor de dar razón de su fe. Y también destaca el tipo de práctica de vida, de estilo de vida que ellos llevaban, cosa de la cual ellos no se avergonzaban. Sigamos con los versículos 8 al 11. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casas para habitar en ellas, y de no tener viñas, ni campos, ni semilla. Hemos habitado en tiendas y hemos obedecido, haciendo conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país, dijimos: vayamos y entremos en Jerusalén a causa del ejército de los caldeos y del ejército de los sirios. Y en Jerusalén nos hemos quedado. Los recabitas obedecían las indicaciones de aquel que consideraban era el progenitor de esa tribu. Él les prohibió todo lo que podía recordar la vida sedentaria de los agricultores. No edificaban casas ni plantaban viñas. El ideal para ellos era vivir errantes en las tiendas como medio de conseguir la bendición divina. La vida nómada era para ellos el mejor medio de mantenerse fieles a Dios. Ante el ofrecimiento del profeta, se negaron a participar del vino. Es un ejemplo digno de imitar cuando muchas veces algunos de nosotros tratamos de camuflarnos entre la gente y pasar desapercibidos. A veces queremos parecernos tanto a la gente que nos rodea que no hay a simple vista una distinción. Y muchas veces permanecemos callados al no dar cuenta de nuestra fe. Los recabitas son un ejemplo de un pueblo peculiar, fiel a Dios y que no tenía temor de mostrar su forma de vida. Ahora, Dios le explica a Jeremías el por qué lo envió a los recabitas y el mensaje que debía dar el pueblo de Israel, los versículos 12 al 16. Veamos entonces la descripción que hace de esta enseñanza, versículos 12 y 13. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aceptarán corrección para obedecer a mis palabras? Dice el Señor. El Señor compara la fidelidad de los recabitas que recibieron instrucciones de sus antepasados de cómo debían vivir, qué debían hacer, qué tipo de personas debían ser, y ellos han obedecido de generación a generación. Pero el pueblo de Israel, por su parte, que fue el pueblo elegido por Dios, el pueblo que ha sido favorecido por el Señor, que los llamó para que fueran luz, se han apartado de Dios, le han sido infiel, se han ido tras los ídolos, no han podido mantenerse como los recabitas, como un pueblo peculiar. Sigamos con los versículos 14 al 16. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos que no bebieran vino, han sido cumplidas.
y no lo han bebido hasta el día de hoy porque han obedecido el mandamiento de su padre. Sin embargo, yo les he hablado a ustedes persistentemente y no me han obedecido. Les he enviado persistentemente todos mis siervos los profetas para decirles: apártense cada uno de su mal camino, enmienden sus obras y no vayan tras otros dioses para servirles, y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres. Pero no han inclinado su oído, ni me han obedecido. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. La comparación es clara. Sigan el ejemplo de este pueblo sencillo, que obedecen fielmente. Ustedes son un pueblo peculiar, pero no me quieren obedecer. Todo lo que he hecho por ustedes, todos los mensajes que le he enviado, y aún así no desean obedecerme. Aprendan de los recabitas lo que significa la fidelidad. Elena de White comenta: con esto Dios procuraba poner en agudo contraste la obediencia de los recabitas con la desobediencia y rebelión de su pueblo. Los recabitas habían obedecido a la orden de su padre y se negaban a transgredirla, pero los hombres de Judá no habían escuchado las palabras de Jehová y en consecuencia habían de sufrir sus más severos castigos. Libros Profetas y Reyes, página 312. Dios nos ha dado a nosotros evidencias de su amor hacia nosotros y nos ha llamado vez tras vez a ser un pueblo fiel a los principios revelados en su palabra. Nos ha llamado al arrepentimiento y a que asumamos nuestro rol de ser un pueblo peculiar. Pero cuando se decide apartarse de Dios y se asumen posturas contrarias a las indicaciones del Señor, cuando se desoye el llamado de Dios, se coloca en una situación donde Dios no puede hacer nada porque no se le permite obrar. Las consecuencias de tal actitud son terribles. Elena de White comenta: cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos, pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira que resulta en una trampa para destruirlos. Libro Profetas y Reyes, página 313. Esto fue lo que pasó con Israel. No quisieron permanecer fieles al Señor, se desviaron del camino, transitaron por sendas peligrosas lejos de Dios. Pero en contraste, los recabitas enseñan que sí se puede ser fiel. Ahora, las consecuencias de rechazar el llamado de Dios se describen en el versículo 17. Dice: por tanto así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo el mal del que he hablado contra ellos, porque les hablé y no escucharon, lo llamé y no respondieron. El castigo de Dios es inminente, la destrucción está a las puertas. La razón: porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Dios no obra con capricho, Él llama, busca, advierte, pero al no querer obedecer, las consecuencias serán una terrible desolación. Dios, antes que los terribles acontecimientos del fin del mundo se desaten, nos llama, nos busca para que nos entreguemos fielmente a Él. La decisión es solo tuya y mía. Mientras el pueblo de Israel sufre las consecuencias por su pecado, los recabitas reciben en ese momento promesas de Dios por su fidelidad, que los podemos mirar en los versículos 18 y 19. El Señor específicamente muestra su aprobación, deja constancia de la fidelidad de los recabitos. Dice: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Aquí el Señor resalta la fidelidad, honestidad de este pueblo, un pueblo que no desvió el camino. Entonces, con ese énfasis, ofrece la promesa: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esta es una tremenda promesa,
una promesa maravillosa. Cuando miramos nosotros el Salmo capítulo 23, recuerden lo que él dice con una frase similar: y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Esto es vivir en la presencia del Señor. Está ofreciendo eternidad, está ofreciendo salvación, redención. ¿Qué privilegio será vivir siempre en la presencia del Señor? Ser fiel en la tierra a los principios divinos es garantía que estarás en la presencia de Dios en el cielo por siempre. Elena de White termina diciendo: Dios enseñó así a su pueblo que la fidelidad y la obediencia reflejarían bendición sobre Judá, así como los recabitas eran bendecidos por la obediencia que rendían a la orden de su padre. Libro Profetas y Reyes, página 313. Ellos tendrán siempre un lugar en la presencia del Señor. Apreciado amigo y hermano, de la misma manera hoy podemos recibir las bendiciones de Dios y aplicar sus promesas a nuestra vida si aprendemos a confiar plenamente en Él. No hay nada más importante para nosotros hoy que una relación cercana con el Señor. Hoy es un día para entregar nuestra vida a Dios y que haga su voluntad en nuestra existencia. Hoy se nos llama a ser fiel al Señor, a reflejar en nuestra vida los principios que hemos aprendido del amor de Dios. Debemos ser un pueblo peculiar que ama al Señor de corazón. Que el Señor te acompañe hoy y te otorgue bendición y paz. Amén.